Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de alegría y momentos que los hagan sonreír. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en un universo que, sin lugar a dudas, ha cautivado los corazones de muchísimos de ustedes, un universo que destila romance, talento desbordante y por supuesto momentos que nos dejan sin aliento y con el corazón acelerado. Vamos a poner bajo la lupa dos nombres que, cuando se pronuncian juntos, son capaces de desatar una auténtica avalancha de suspiros, comentarios apasionados y teorías en el vasto mar de las redes sociales, Demet Özdemir y Can Yaman. Sé perfectamente, porque lo veo y lo leo a diario, que a muchos de ustedes les encanta seguir cada paso de sus carreras, cada nuevo proyecto que emprenden, y cómo no, los constantes rumores e interacciones que casi de forma mágica surgen entre ellos. Por todo esto, hoy quiero invitarlos a retroceder en el tiempo y revivir un instante muy específico, una imagen que se ha grabado a fuego en la memoria de tantos admiradores. Un instante en el que las miradas de Can Yaman parecieron seguir con una intensidad casi hipnótica cada movimiento de Demet Özdemir sobre un escenario. Quédense conmigo hasta el final porque vamos a desgranar este momento a fondo y a especular, con todo el cariño y la emoción que se merece, sobre lo que pudo haber significado. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, les recuerdo, como siempre, que si todavía no forman parte de nuestra comunidad, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es un proceso completamente gratuito, rápido y sencillo, y de esta manera se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de contenido que sé que les encantará. Ahora sí, vamos allá. Seguro que a muchos de ustedes, al escuchar estas palabras, les viene a la memoria algún evento pasado, o quizás les resuena vagamente la imagen de alguna ceremonia de premios o de un evento público de gran envergadura, donde la carismática Demet Özdemir, esa estrella que nos ha conquistado a todos con su dulzura natural, su talento interpretativo innegable y su contagiosa energía, subió al escenario. Ya fuera para recoger un merecido galardón que reconocía su arduo trabajo, para presentar alguna novedad emocionante o para deleitarnos con una actuación que dejaba a todos boquiabiertos. Su presencia en cualquier escenario siempre genera una expectativa palpable, un murmullo de anticipación que recorre la sala y las redes sociales. Y en uno de esos momentos culminantes, algo captó poderosamente la atención de los espectadores más atentos, algo que los fans más observadores no tardaron en capturar con sus cámaras mentales y digitales y, por supuesto, en comentar con fervor. La mirada fija, intensa, casi magnética de Can Yaman. Imaginemos por un instante esa escena, pintémosla con el detalle que merece. Un escenario bañado en luces brillantes, un ambiente rebosante de glamour, el eco de aplausos que resuena en el aire, la emoción a flor de piel. Y en el centro de todo, Demet Özdemir, luciendo radiante, seguramente enfundada en un vestido de gala que realzaba su belleza y elegancia, capturando sin esfuerzo todas las miradas por su deslumbrante presencia. Y en algún lugar del público, o quizás ocupando un lugar privilegiado en primera fila, se encontraba Can Yaman, nuestro galán turco por excelencia, conocido no solo por su indiscutible atractivo físico y su imponente presencia, sino también por su carisma arrollador y esa mirada penetrante que parece leer el alma. Fue entonces cuando Demet, en medio de su discurso de agradecimiento, mientras se desplazaba con gracia por el escenario, o incluso mientras estaba absorta en sus propias palabras, levantaba la vista, que las cámaras de muchísimos espectadores, y seguramente también las cámaras oficiales del evento, captaron un detalle que se convirtió en el centro de todas las conversaciones. Can Yaman la miraba. Y aquí radica la clave de todo. No se trataba de una mirada fugaz, de esas que lanzamos al pasar sin apenas darnos cuenta, de esas que carecen de intencionalidad. Hablamos de una mirada sostenida, de esas miradas profundas que parecen anclarse en la persona que las recibe, que transmiten un mensaje que va más allá de las palabras. Una mirada que para algunos gritaba admiración desmedida, para otros, evocaba un atisbo de nostalgia por tiempos pasados, y para la gran mayoría, confirmaba esa química innegable y esa conexión especial que siempre se rumoreó y que se vivió con tanta intensidad entre ellos durante la grabación de la exitosa serie Erkencikus. Ese cruce de miradas, incluso si fue sutil, incluso si solo duró unos escasos segundos, fue más que suficiente para avivar el fuego de las especulaciones, para alimentar las esperanzas y los deseos de innumerables fans. Pero, ¿qué es lo que hace que una simple mirada en un escenario, en medio de un evento público, se convierta en un fenómeno tan comentado y analizado? La respuesta es sencilla, pero poderosa. En el mundo del espectáculo,
y de manera muy particular cuando hablamos de actores que han protagonizado romances televisivos tan intensos que logran traspasar la pantalla y meterse en los corazones de la audiencia. Cada gesto, cada detalle, cada movimiento, por insignificante que parezca, se magnifica, adquiere una dimensión propia y se convierte en objeto de estudio y veneración para sus seguidores. Demet y Can formaron una pareja absolutamente inolvidable en Erkencicus. La química entre Sanem y Can, sus personajes, era tan real, tan palpable, tan electrizante, que el público no tardó en fantasear con la posibilidad de que esa poderosa relación que veían en pantalla existiera también fuera de los sets de rodaje. Y aunque en su momento ambos actores mantuvieron una postura sumamente discreta, optando por negar o simplemente dejando flotando una atractiva duda en el aire, los fans se aferraron con todas sus fuerzas a la idea, la alimentaron y la hicieron crecer. Por eso mismo, ver a Can Yaman en un evento público dirigiendo su atención de forma tan evidente, tan clara, hacia Demet Özdemir mientras ella brillaba en el escenario, fue percibido por muchos como un guiño del destino, una confirmación no oficial de esa conexión especial que tantos ansiaban presenciar. Las redes sociales, ese hervidero de emociones y opiniones, explotaron de inmediato con capturas de pantalla, GIFs animados, vídeos cortos y un sinfín de comentarios que reflejaban la emoción del momento. Lo miró, qué intensidad en su mirada, definitivamente hay algo entre ellos, es innegable, eran solo algunos de los mensajes que inundaban plataformas como Twitter, Instagram y Facebook. Y es que Can Yaman, hay que decirlo, posee una forma particular de mirar. Sus ojos profundos, expresivos y a menudo con un brillo que parece penetrar hasta la médula, tienen la capacidad de transmitir una multitud de emociones sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Cuando esos ojos se fijan en alguien, esa persona, sin importar quién sea, se siente vista, sentida, reconocida. Y si esa persona es Demet Özdemir, esa magia se multiplica exponencialmente. Intentemos ponernos en la piel de Demet. Imaginemos a Demet en medio de su momento de protagonismo en el escenario, quizás recibiendo un merecido premio por todo su arduo trabajo y dedicación, sintiéndose orgullosa, feliz y quizás un poco abrumada por la ovación. Y de repente, en medio de esa vorágine de emociones, capta una mirada familiar, una mirada que sabe que la acompaña, que la reconoce desde hace tiempo, una mirada que le resulta profundamente significativa. ¿Cómo se sentiría ella en ese instante? ¿Se sentiría halagada, sorprendida, quizás un poco conmovida o incluso ligeramente abrumada por la intensidad de ese momento? Los gestos no verbales, como bien sabemos, dicen muchísimo, a veces incluso más que las palabras. Y la mirada de Can en ese momento, según la interpretación generalizada de miles de fans, transmitía una profunda admiración por el talento indiscutible y la belleza cautivadora de Demet. Quizás también un atisbo de esa conexión única y especial que compartieron en el pasado. Era una mirada que reconocía su éxito en ese instante, su brillo particular en el escenario. Podía ser, sin duda, la mirada de un colega orgulloso de los logros de otra colega, la mirada de alguien que la conoce bien, que ha compartido momentos importantes con ella. O para los más románticos, para aquellos que se niegan a dejar morir la ilusión, podía ser la mirada de alguien que todavía siente algo especial, un eco persistente de lo que fue. Pensemos en el contexto en el que se desarrolló este momento. Ambos son figuras públicas de renombre, acostumbrados a las cámaras, a los eventos sociales, a las alfombras rojas. Sin embargo, a pesar de esa exposición constante, existen momentos en los que la espontaneidad aflora, instantes en los que la verdadera emoción se deja entrever, momentos genuinos que escapan a cualquier guión preestablecido. Y esa noche, en ese escenario, la mirada de Can Yaman hacia Demet Özdemir fue, para muchos, uno de esos momentos. Fue un instante fugaz pero potente que capturó la atención no solo de los presentes en el evento, sino también de millones de fans en todo el mundo que seguían la gala a través de las transmisiones televisivas o las redes sociales. Para los incondicionales seguidores de Erkencicus, este evento se transformó instantáneamente en un nuevo capítulo de su historia favorita, una saga que habían seguido con devoción desde el principio. Cada pequeña interacción entre ellos, cada rumor que circulaba, cada me gusta en una publicación de redes sociales, se interpretaba como una señal, un indicio, una pista que alimentaba sus esperanzas. Y la mirada en el escenario, intensa y sostenida, fue una señal bastante fuerte, una confirmación visual de la que tanto habían hablado.
Era como si, a pesar de que sus vidas profesionales los hubieran llevado por caminos separados en ese momento, la conexión profunda y especial que crearon juntos durante el rodaje de la serie siguiera latente, viva, visible para aquellos que sabían dónde buscar, para aquellos que entendían el lenguaje de las miradas. Y es que la industria del entretenimiento turco, con su particular dinámica y la intensidad de sus producciones, tiene esa cualidad de crear vínculos muy fuertes y duraderos entre sus actores, especialmente cuando estos protagonizan series que se convierten en auténticos fenómenos mundiales. La exposición mediática es increíblemente intensa, las horas de rodaje son maratonianas, y es completamente natural que se desarrollen amistades profundas, sólidas, e incluso, como en el caso de Demet y Can, que las cosas vayan un paso más allá, que nazcan sentimientos más intensos. Pero lo que el público, los fans que se involucran emocionalmente con las historias y sus protagonistas, siempre anhela, es ver esa chispa, esa magia, que perdure incluso después de que el proyecto haya llegado a su fin. La mirada de Can Yaman sobre Demet Özdemir en el escenario se convirtió, para muchos, en la prueba irrefutable de que esa magia aún existía, o al menos, de que el respeto y la admiración mutua entre ellos eran extraordinariamente fuertes y evidentes. Fue un recordatorio vívido de los días en que sus personajes, Sanem y Can, nos hacían suspirar, reír y llorar con sus apasionadas y a menudo complicadas historias de amor. Y eso es algo que los fans, que invierten tiempo y emoción en seguir las series y a sus protagonistas, valoran enormemente. La posibilidad de que la magia de la pantalla se extienda a la vida real es un sueño que muchos alimentan con pasión. Ahora podemos permitirnos especular sin descanso, sobre lo que esa mirada significaba realmente para Can Yaman. ¿Era simplemente la admiración profesional hacia una colega talentosa que estaba brillando en ese momento, recibiendo merecidos aplausos por su éxito? ¿Era el reconocimiento de una amistad sólida y sincera forjada en los platós de rodaje, un afecto genuino que perduraba en el tiempo? ¿O había algo más, un eco persistente del romance que compartieron, un sentimiento que de alguna manera, aún perduraba en su interior? La verdad es que sin una confirmación directa de ellos, sin una declaración explícita, solo nos queda la posibilidad de interpretar, de leer entre líneas, de dejar volar nuestra imaginación. Y la interpretación más extendida, la que sin duda más ilusionó a la mayoría de los fans, fue la de que esa mirada revelaba una conexión especial, un afecto profundo que iba mucho más allá de la mera relación profesional o de amistad. Es verdaderamente fascinante cómo un simple gesto, una mirada en el momento justo, puede generar tantas emociones, tantas conversaciones y teorías. Demet Özdemir en el escenario, en el apogeo de su talento, irradiando luz propia, y las miradas de Can Yaman siguiéndola con esa intensidad característica. Es una imagen poderosa, cargada de significado para aquellos que han seguido de cerca sus carreras, su evolución artística y, por supuesto, su historia personal y las especulaciones que la rodean. Nos recuerda una vez más, en el vertiginoso mundo de las celebridades, la línea que separa la ficción de la realidad a menudo se difumina de manera casi imperceptible, y que los fans disfrutan enormemente de ese juego de interpretaciones, de ese misterio que envuelve a sus ídolos. Y así, este momento icónico se suma a la larga y fascinante lista de instantes que han contribuido a forjar la leyenda de Demet Özdemir y Can Yaman. Cada vez que sus caminos se cruzan en un evento, cada vez que uno de ellos menciona al otro en una entrevista, cada vez que una foto o un vídeo captura una interacción, por mínima que sea, los fans se llenan de ilusión, de esperanza. Es el poder de una conexión que para muchos trascendió la pantalla y se instaló de forma permanente en el corazón de su masiva audiencia. Es la magia de una química que incluso con el paso del tiempo, sigue viva y palpable para quienes saben apreciarla. En resumen, hemos desgranado ese momento icónico en el que las miradas de Can Yaman parecieron seguir a Demet Özdemir en el escenario, analizando el porqué de su enorme repercusión, la química innegable que comparten y cómo este tipo de sucesos alimenta la fantasía y las ilusiones de los fans. Es innegable la conexión especial que existe entre ellos, ya sea de naturaleza profesional, de amistad sincera o quizás, como muchos anhelan, algo más profundo y romántico. Y estos momentos capturados, estos instantes fugaces pero significativos, son la prueba fehaciente de ello. Y hasta aquí llegamos con nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que les haya gustado tanto como a mí revivir este momento tan especial y analizarlo en detalle. Me encantaría, sinceramente, saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que en esa mirada solo había admiración profesional por una colega talentosa que brillaba en ese instante? ¿O piensan que hay algo más, un sentimiento que aún perdura?
Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios. Siempre es un placer leerlos y debatir con ustedes. Si han disfrutado de este contenido y les ha parecido interesante, no olviden darle a un generoso me gusta, eso me ayuda enormemente a seguir creando vídeos de calidad para todos ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este apasionante tema, y si aún no lo han hecho, por favor, les ruego que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos veremos en el próximo vídeo cargado de nuevas historias y análisis. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y cuídense mucho. Hasta la próxima.